panel para hablar de los sistemas de pensiones. ¿Qué es lo que se ha probado ya? ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Y qué podemos aprender? Bueno, Manuel García Huitrón, director y cofundador de Nuóvalo y coautor de la nueva edición de la serie del futuro del trabajo de América Latina y el Caribe sobre el futuro de las pensiones, en lo que presentamos más temprano, va a conversar con Alexandre Vitorino de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo y la Universidad Federal de Sao Paulo, con Yaya Chirinos, especialista senior para los principios de inversión responsable, apoyado por la ONU, y Richard Fulmer, director y cofundador de Nuóvalo. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Manuel García Huitrón. La voz no me ayuda mucho el día de hoy, una disculpa. Así que no voy a hablar mucho. Además, estamos conscientes que vamos un poco atrasados, así que voy a tratar de agilizar el proceso. Lo único que sí quisiera hacer es enmarcar la sesión con una frase de la publicación de la que yo también soy coautor y que Waldo presentó hace un par de sesiones. La publicación El futuro del trabajo, cómo avanzar hacia pensiones sostenibles para sociedades más longevas. Y esta frase dice lo siguiente: la construcción de sistemas de pensiones preparados para el futuro requiere salir del dilema de política pública entre suficiencia y sostenibilidad. Para ello es necesaria la innovación social, institucional y tecnológica. Ese es precisamente el espíritu de esta sesión, que está titulada Hacia nuevos horizontes en los sistemas de pensiones. Vamos a presentar, tenemos un excelente panel, 3 temas que están directamente relacionados con la innovación social, institucional y tecnológica en este marco. ¿Sí? Así que, como les dije, no voy a hablar más, voy a agilizarlo. Le voy a pedir a Shasca Chirinos que sea la primera en presentar, porque adicionalmente ella tiene que tomar un avión relativamente pronto. La voy a presentar también muy resumido. Shasca Chirinos es especialista senior en inversión responsable de la institución llamada Principios de Inversión Responsable, PRI, que es un organismo apoyado por las Naciones Unidas y es reconocido como el principal promotor mundial de las inversiones ASG. Shasca, en su trabajo diario, cubre los mercados de Estados Unidos y América Latina y trabaja en estrecha colaboración con los principales fondos de pensiones y en general inversionistas institucionales de la región para ayudarles a diseñar e implementar sus programas ASG. Para agilizar entonces voy a presentar, le voy a pedir que pase y después presento a los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y buenas tardes a todos. Me van a disculpar, pero voy a cambiar al inglés porque mi español técnico no es el mejor. Entonces, para no confundirlos, mejor no, vamos al inglés. Pero como dijo Manuel, me llamo Shasca Chirinos y soy la agente responsable de inversión responsable o PRI. Desde su fundación en el 2006, el PRI ha apoyado las actualizaciones apoyadas de prácticas sustentables en los mercados mundiales. Tenemos 5.000 propietarios de gerentes de inversión y proveedores de servicios que representan 121.000 billones de gestores que se han comprometido a 6,6 principios que se alinean con los objetivos más generales de la sociedad. La misión de la PRI. La misión de la PRI identifica la importancia de un sistema financiero sustentable que se define como uno que crea, valora y realiza acciones financieras de manera que conserve las necesidades socioeconómicas a largo plazo. PRI busca lograr estas promoviendo buena gobernanza, responsabilización y abordando las prácticas del mercado. Ahora, los propietarios de activos de PRI tienen todas formas y tamaños. Tenemos pensiones, aseguradores, fundaciones, fondos y representan diversidad, pero es importante recordar también que hay 2 atributos críticos que comparten.
El primero es que pueden establecer la dirección del mercado y por lo tanto desempeñar un papel clave en utilizar las prácticas de ESG en toda la cadena financiera. Y el segundo es que como beneficiarios cada día más corren el riesgo de sus inversiones. Están muy deseosos de tener algo que ver en cómo se está asignando su capital y los dueños de activos son los que más pueden representar esa voz. Las expectativas para los dueños de activos para actuar sobre resultados reales aumenta y ha aumentado la demanda y esto ha hecho un aumento en todos los participantes. Esto viene en parte debido a la Acuerdo Mundial y los marcos como los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el Acuerdo de París, que cada día más están siendo traducidos a objetivos nacionales. Habiendo dicho esto, PRI reconoce que solo los inversionistas no pueden abordar los problemas sistémicos como el cambio climático y por esto es que debemos seguir trabajando con los reguladores y otros actores del mercado financiero, así como otras organizaciones para poder seguir influyendo en esta esfera. Puesto el nicho principal de proyectos de inversión responsables de PRI se ha racionalizado. Hay mucho que celebrar en cuanto a los avances de las prácticas de los dueños de activos. Por ejemplo, PRI tiene datos que indican que el 90% de los propietarios de activos actualmente hacen políticas de inversión responsables en sus sitios web. Más de 85% de las juntas ahora tienen tipo de supervisión climática. Y 3/4 están trabajando para implementar las recomendaciones que llamamos TCFD en los análisis de inversión. Y no quiero desilusionar a nadie, pero quiero que sepa que aún hace falta mucho trabajo. ESG tiene riesgos de impacto social y económico. Los científicos han sonado la alarma de 6 de las nuevas fronteras planetarias que han sido violadas en los 8 años. Las fronteras planetarias como el agua potable, el uso de la tierra o la biodiversidad son aquellas primeras dentro de las cuales la humanidad puede seguir operando y seguir así para futuras generaciones. Pero si no invertimos esta tendencia, significará que estamos tomando prestado de la prosperidad de las futuras generaciones. Más, a pesar de haber un objetivo de sustentabilidad ya establecido, hay una gran brecha entre el compromiso y los resultados que ocasiona una necesidad de analizar estas situaciones cada día más. El PRI ha identificado varias formas en que los propietarios de activos pueden seguir mejorando las prácticas de inversión responsables. La primera es extender esta inversión responsable en todos los tipos de activos. Recordarán que cuando primero asumió el trabajo ESG, hace unos 15 años lo hizo con las capitales a través en forma de pantallas negativas. Ha sido a través de la colaboración de todos los mercados financieros que se ha logrado identificar cuáles son las mejores prácticas y cómo deben ser en clases de activos como equidad, como capital privado, bienes raíces, etc. Los inversionistas deben seguir buscando las formas de poder integrar ESG en las clases de activos como los fondos de protección o hedge y las inversiones pasivas. Otro tema sería extender la participación en las políticas. Los dueños de activos pueden extender esfuerzos para realizar trabajo colaborativo con los gobiernos y las compañías acerca de las actividades políticas. Es más, las jurisdicciones que están retrasadas en cuanto a la acción política deben interactuar con los reguladores para poder exigir o obligar datos comparables que permitan a los inversionistas cumplir con sus deberes fiduciarios. El último tema de mejora sería un aumento a la atención de los temas por los temas sociales. Los inversionistas estarían mucho mejor si regular y proactivamente evaluaran las cuestiones sociales que pueden afectar sus diferentes sectores, la geografía y las compañías a las que están expuestas. Si están bien equipados para mitigar estos riesgos, no solamente podrían proteger sus propios activos, sino que además ayudarían a la vida de las personas afectadas, minimizando el daño. Como habrán visto, la inversión responsable ya no es el nuevo chico en la cuadra, como dicen en inglés. Aún en los últimos 3 años, ESG ha sido
puesto a prueba por la pandemia, el movimiento de las vidas negras que importan y la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la razón principal dada por nuestros signatarios del por qué siguen integrando las prácticas de inversión responsable no ha cambiado en estos últimos años. La primera razón que dan es el deber fiduciario. El PRE cree que el no considerar todos los valores motores de la inversión a largo plazo, inclusive los temas de ESG, sería una falla del deber fiduciario. La evidencia académica muestra que la incorporación de esto es una fuente de valor y esto no solamente podría causar un error de la evaluación del riesgo, sino podría causar una mala decisión en cuanto a la asignación de los recursos. Por suerte, los inversionistas cada día están comenzando a reconocer más y más que una visión más holística del deber fiduciario es necesario para poder conservar el capital a largo plazo. Los temas como la destrucción social ocasionada por las desigualdades plantean riesgos sistémicos que afectan el desempeño y no pueden ser protegidos por la diversificación de la cartera. Y por último, el último ejemplo dado por los inversionistas de por qué siguen integrando el ESG es los rendimientos de valor a largo plazo. Dicho brevemente, los planes de pensiones con muchos de nuestros activos son inversionistas importantes que tienen un horizonte de inversión a muy largo plazo. El éxito está relacionado con el crecimiento y la prosperidad económica mundial y las acciones que no lleven a esto van a afectar el desempeño del fondo. También es importante señalar que el tener un horizonte de inversión a largo plazo aumenta la probabilidad de que el riesgo de ESG pase a ser una materia importante. Las cosas como el riesgo físico, el riesgo de transición, la adaptación, aumentarán a medida que se extiende el horizonte del tiempo de la inversión y es por esto que las inversiones están prestando especial atención a los aspectos materiales cuando consideran sus inversiones y las futuras generaciones. Y por último, en cuanto a los riesgos y las oportunidades, la posibilidad de pronosticar las tendencias a corto plazo de la industria requiere una comprensión de los factores de ESG y la forma en que estos podrían afectar el desempeño. Al analizar estos factores, los inversionistas pueden tomar mejores decisiones bien informadas que se alinean mejor con los objetivos de los beneficiarios, así como buscan rendimientos de ajuste del riesgo. El no prestar atención a un riesgo importante como el cambio climático puede ser perjudicial, sobre todo en cuanto a estos que podrían afectar a las futuras generaciones. Ahora, en cuanto al mirar hacia el futuro, el paso o la velocidad de esto se está acelerando a grandes pasos y cada día son más sofisticados, sobre todo desde que comenzó el PRI hace 10 años. Hay muchas sutilezas y hay muchas formas en que los inversionistas ven la sustentabilidad. Al mirar al futuro, hay tres cosas que debemos recordar. Primero, el cambiante paisaje de los ESG y los temas. A medida que los efectos del cambio climático son más evidentes y vemos sequías o inundaciones que están afectando la producción agrícola y el alimentario, la seguridad, la biodiversidad, y todos estos son temas que vienen a ser considerados cada día con más importancia. Los inversionistas deben prestar esta atención a estos, considerar las tendencias emergentes y considerar el futuro de la naturaleza y la sociedad. Por suerte, los inversionistas actualmente tienen acceso a datos como el informe del IPCC, satelital, inteligencia artificial, para poder darles una capa adicional de confianza que les permite analizar la situación. Una segunda tendencia que quería considerar era la narrativa anti-ESG saliendo de Estados Unidos. Existen ciertos estados que han comenzado a adoptar leyes o reglamentos contra el ESG. Y aun cuando esta posición no es nada nueva en Estados Unidos, hemos visto un cambio en los últimos meses que ha creado errores y falsedades que son lamentables. Ahora es importante saber que estos alegatos no surgen de adentro de la industria financiera, salen de los políticos que tratan de promover una agenda de woke o de concienciación, recordando a los signatarios que el compromiso con estos principios no debe salir de una posición bipartidista, sino de un compromiso con los factores objetivos que sabemos podrán ayudar a la industria y se pueden
enfrentar los riesgos importantes que nos desafían. Es más, en los datos de PRI hemos encontrado que la integración del ESG ha aumentado en todos los mercados, incluso en Estados Unidos. Así que si bien algunos estados de este país están un tanto estancados, el resto del mundo sigue avanzando, lo cual es importante. Y por último, el PRI debe hacer un mejor trabajo educando a los inversionistas para que entiendan cuáles son estas erróneas concepciones de lo que es el ESG y lo que no es, que ayudaría a aclarar los errores de concepción y dar una mayor claridad en cuanto a lo que es verdaderamente importante. Y para concluir, en el 2021, la Junta de PRI decidió que hacía mucha falta cambio en la industria desde que se fundó en el 2006. Como dije, teníamos el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, o sea que era importante entender cómo dónde cabíamos nosotros en este cambiante sistema, que fue cuando nuestro ejecutivo en jefe fue a un viaje mundial visitando más de 30 países, hablando con los signatarios para ver cómo era el PRI, cómo debía ser en el futuro. En base a estas conversaciones, encontramos que el 63% de nuestros signatarios creían que la inversión responsable debía ser manejada tanto con el riesgo de ESG así como con los resultados de sustentabilidad, que es lo que se llama doble materialidad. Pero más importante aún, encontramos que el 30% de los signatarios seguían considerando que ESG riesgo era la única dimensión para la inversión responsable, independientemente de cómo consideraban ellos que el papel de ESG había apoyo en su misión compartida y en el avance de la sustentabilidad del ESG. Estamos dispuestos a trabajar con los propietarios de activos y los proveedores de servicios, tratando de enfrentar los desafíos que se nos avecinan, y lo haremos con nuestros socios y colegas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheske. Ahora le voy a pedir a Richard Fulmer que pase al estrado. Richard nos va a ilustrar el enorme potencial que tienen los mecanismos basados en la compartición actuarialmente justa de los riesgos de longevidad en los sistemas de pensiones, especialmente de contribuciones definidas. Please, Richard, go ahead. All right, thank you. Bring my presentation up, please. Muchas gracias. Un poquito de antecedentes. Yo les hablaré sobre la interacción de riesgos de longevidad. Otros han hablado de esto en general, pero yo voy a entrar un poco más en detalle y voy a adaptar esto más específicamente a algunas cosas. Si le pudieran acercar el micrófono, por favor, para implementar este tipo de trabajo en muchos de los pilares. Yo me voy a centrar principalmente en el segundo pilar y quizá el tercero, el de las contribuciones definidas, pero quizá pueden ver una forma de compartir el riesgo de longevidad y la fase de acumulación, pero me voy a centrar principalmente en la fase de acumulación, pero recuerden que también podría ser adaptado a la otra fase. Por varias razones, yo creo que ustedes conocen bien la mayoría de estas. No creo que tengo que entrar en detalle aquí, pero yo creo que estas cosas son importantes y tendremos que considerarlas. Generalmente no hay conocimiento, la gente no sabe exactamente cómo reducir los riesgos de su préstamo. Con esta idea se puede crear métodos que ofrecen formas automáticas de obtener las cosas sin tener que tener conocimiento para hacerlo todo por su cuenta. También la gente necesitará más dinero y esta sería la forma en que la gente lo puede hacer. Y ya vamos a hablar de esto más brevemente. Las estrategias de drawdown son muy arriesgadas. Uno puede sacar mucho y quebrarse. O, por otra parte, que es igualmente negativo, es que puede ser tan frugal que temiendo que se le va a caer dinero, no gasta mucho y deja mucho dinero en la mesa, fallece y no tiene la posibilidad de disfrutar de su jubilación. Las garantías de ingreso a largo plazo son muy costosas, pero en muchos países los annuities o estas rentas vitalicias son complicadas y en algunos países ni siquiera existen, pero tendríamos que aprovechar las
riesgos de longevidad aún en aquellos mercados donde no existen. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a hablar brevemente del modelo del ciclo de vida. Y yo quiero volver a un trabajo escrito por Menahem Yaari en 1965, quien mostró que la mayoría de las personas que no buscaban riesgo y buscaban maximizar sus ingresos debían utilizar estos y habían cosas actuarias como las annuities, las rentas vitalicias. Quizá no quieran hacer todos los activos, solamente algunos de estos en estas rentas vitalicias, pero la mayoría demostraba que la mayoría de la gente realmente debía hacer esto y que los economistas se sorprendían por qué la gente no lo hacía normalmente por su cuenta. Y se les daba la opción y llamaban esto el rompecabezas de la renta vitalicia o el annuity. Se ha hecho mucha investigación tratando de explicar esto. Y yo diría que una de las cosas es que, a diferencia de lo que proponía Yori en su trabajo, las annuities o rentas vitalicias no eran realmente justas. Entonces, este trabajo decía, bueno, vamos a suponer que hay rentas vitalicias justas. En este caso lo deberían hacer, pero no lo son. Y podríamos verlo en varias diferentes formas para tratar de definir exactamente qué es lo que significa. Una de ellas siendo que si el dinero que saca de una de estas rentas vitalicias, qué cantidad de esta realmente. Lamentablemente hay un ruido, además del bajo volumen, hay un ruido en el micrófono que no me permite escuchar claramente al señor que está hablando. Lamento mucho. Lamentablemente hay un ruido muy fuerte en el micrófono que interrumpe la mitad de las palabras. Voy a tratar de darles una idea de lo que le está diciendo. No pueden gastar todo el dinero. La garantía es muy valiosa y la gente debe valorarlo, pero no es gratis. Y otra forma de pensar en esto es como, bueno, si es equitativo en varias formas y normalmente lo vemos como las personas que consideran su edad, el género, la expectativa de vida, qué cantidad de pago tendrían que sacar de estas rentas vitalicias. Pero ¿qué pasa? Como ya se ha dicho varias veces hoy, del ingreso y la desigualdad. La gente que está en el ingreso más bajo tiene menor expectativa de vida y la gente que tiene más dinero tiene mayor expectativa de vida, pero normalmente eso no se incluye, no se considera al considerar los pagos, así que la gente más rica está logrando una mejor opción que los que tienen los menores ingresos, sobre todo los que están en el extremo más bajo. Y queríamos considerar esto en este tipo de solución. Yo diría que por varias razones, por les ruego que tomen en cuenta que hay un pésimo sonido y no se está escuchando claramente al orador. Dentro del contexto de los planes de contribuciones definidas, ayudaría a los participantes a compartir riesgos de longevidad entre ellos. Barr habló de este tema esta mañana y un término para este tipo es lo que llamamos el tontine moderno. En mi compañía no nos gusta este término por diferentes razones, porque no se traduce muy bien al español. El otro es que hace unos 120 y tantos años, mientras que eran muy populares estos productos, había también varios problemas que no habían sido diseñados de una forma que era fácil para el consumidor, y algunos de los ejecutivos de algunas de las compañías que ofrecían este tipo de productos estaban aprovechando de los fondos y hubo un gran escándalo y por lo tanto esa palabra de tontines no es muy favorable. Y preferimos utilizar otros términos como un pool de fondos. En realidad es como compartir el riesgo. Es como una solución híbrida. Hay algunos elementos
que son más apropiados para bajar los fondos. Pero el annuity de vida o vitalicio ayuda a mejorar el riesgo, da más pagos y el pago puede durar la vida de la persona, inclusive lo garantizan. La garantía es muy valiosa, es estupenda, pero es costosa. Y el retiro de los ahorros tiene también sus beneficios porque le da una prima de riesgo si quiere uno y también le da acceso a sus ahorros. Así que a diferencia de la renta vitalicia no está atada y la puede accesar cuando quiera. Esta pool de ingresos de longevidad tiene partes de algunos de estos y excluye algunos de los elementos. Así que al igual que la renta vitalicia, junta los riesgos, pero no garantiza los pagos. Los pagos variarán con el tiempo junto con la experiencia del pool. Y ya voy a hablar un poco más de eso más adelante. Y luego también le da acceso a una prima de riesgo de seguro, pero no le da acceso a los ahorros. Muy rápidamente pensemos en esto, pero en otro cuadro es igual a el retiro. Está agregando el riesgo de longevidad que según Yari maximiza el riesgo para muchas personas, pero está eliminando la garantía, la porción de la garantía. O sea que es una solución híbrida y lo interesante aquí, me imagino, es que ese pool en sí cuesta poco, tiene mucho valor para la mayoría de la gente, mientras que la garantía también puede ser muy valiosa, pero es mucho más subjetiva. Algunas personas realmente pueden valorar esa garantía y la quieren. Otros dicen, bueno, no, realmente a mí no me preocupa mucho una garantía exacta de cuál va a ser la cantidad y no estoy dispuesto a pagar esa garantía. O sea que es un toma y dame. Eso depende de la preferencia personal. Pero si piensan en esto, visto en este cuadro, podrían pensar en este tipo de cosa como una renta vitalicia o una annuity no garantizada. No necesita terceros a quien transferir los riesgos, porque ya tiene a un pool de personas que están ahorrando para su jubilación en el vehículo que sea, y ya hay un grupo de personas o un pool de personas que les permite compartir el riesgo si lo desean. Así que estas pools de ingreso de longevidad modernos básicamente son un arreglo financiero en el que la gente decide de manera irrevocable o acuerdan ciertas cosas. Primero reúnen su dinero y reciben pagos programáticos automáticos durante el resto de la vida de ese pool, de ese grupo. Y básicamente se puede ver como si se está legando el resto de los activos cuando muere, no a sus hijos ni a otros herederos, sino a otras personas que son parte de ese pool. O sea que básicamente es como un legado a la gente del pool. Y las otras personas del pool también dejan el legado al resto del pool, igual, inclusive usted. Así que usted está obteniendo de otros los créditos de longevidad, así como dándolos, dependiendo de y eso aumenta el ingreso de jubilación y también recibe rendimientos de inversión de esto, como lo recibiría de cualquier tipo de inversión. Y como mencioné, los pagos variarán junto con la experiencia de inversión. Así que si la inversión es mejor que la esperada, va a haber un pago, y si la gente vive más tiempo de lo esperado, suprimiría lo que sería el ingreso y con el tiempo bajaría gradualmente. Y lo mismo de la otra forma, si la gente vive más, entonces sería, o sea, perdón, vive menos, recibiría más de lo anticipado. La cuestión es que esto ocurre siempre de una forma muy gradual y no terminamos con contribuciones o contribuciones definidas con sistemas donde uno pasa mucho tiempo y se da cuenta repetidamente que las cosas están muy mal, están subfinanciadas y que tiene que buscar alguna forma draconiana para resolver el problema, sino que puede ser como un autopiloto.
Y también lo mismo con la experiencia de mortalidad. Los pagos se ajustan gradualmente con el tiempo para que no terminemos con esta como colina en donde repentinamente tienen que cambiar las cosas de manera dramática. Entonces, lo interesante de esto es que le da un ingreso vitalicio garantizado. Claro que no hay ninguna garantía de exactamente cuánto va a ser, pero lo va a durar para toda la vida de la persona. Y se adapta muy bien al modelo de contribuciones definidas que se puede hacer en cuentas individuales. Puede darle a la gente opciones de inversión y voy a volver muy brevemente a esta diapositiva donde ven que yo taché la palabra dinero y dije que no se trata de mejorar, agrupar el dinero, sino el riesgo de longevidad. Sí, sí están agrupando el dinero, pero en el estilo antiguo del acuerdo realmente ya no existen estos. La idea era que la gente efectivamente agrupaba el dinero en un solo pool y todo el mundo recibía la misma inversión, todo el mundo recibía el mismo pago, no se adaptaba a la necesidad de cada quien. Si quería un pool diferente, entonces creaba un pool diferente. Pero en la forma moderna que tratamos de ver esta forma de compartir, no es lo mismo. Lo que se está compartiendo realmente es el riesgo de longevidad. Así que si una persona quiere invertir de manera más conservadora que otro, igual lo pueden hacer, así como lo podrían hacer hoy. Podrían seguir compartiendo su riesgo de mortalidad o su riesgo de longevidad, aunque se encuentren en diferentes inversiones. Y aun cuando estén tomando diferentes pagos, una persona podría decir, bueno, yo quiero una renta vitalicia, quiero comenzar a los 67, y otra podría decir, bueno, a mí lo único que me importa es el controlar el riesgo y quiero que sea algo así que se parezca más a una seguridad de longevidad. Voy a demorar mis pagos hasta que yo llegue a los 85. Y todo esto se puede hacer dentro del mismo pool, dentro del mismo grupo. Y también la eficiencia. Si se compara con el retiro, como la gente puede obtener un nivel de ingreso mucho más alto porque se agrupan los riesgos y se pagan de manera similar en estas rentas vitalicias, debo decir que la eficiencia en ese pool tiene una actividad bastante pasiva. La gente básicamente ya está agrupada y por lo tanto entran a ese acuerdo que es altamente automatizado y podrían tener reglas para la forma en que se comparte ese fondo después de que alguien fallece. Puede ser de manera muy automatizada en cuanto a cómo se realizan los pagos. O sea que son como inversiones pasivas, mientras que las activas tienden a ser costosas, las pasivas son bastante baratas, a diferencia de las aseguradas, donde los productos del seguro son muy pasivos y el costo puede ser muy bajo. La sustentabilidad igual. La idea es que cuando pensamos en esto, lo ideal es que son vehículos abiertos que continúan para siempre y los podemos ver como financiados completamente y siempre se autocorrigen. Y el pago se va a ir adaptando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la experiencia del pool. Lo interesante es que ahora esto ha recibido mucho apoyo de organizaciones como la OCDE, que han dicho que los planes de pensión deben ofrecer algún tipo de ingreso vitalicio como opción automática. Y dicen que esto puede ofrecerse por las rentas estas vitalicias o annuities con los pagos garantizados o con arreglos no garantizados donde se agrupa el riesgo de la longevidad entre los diferentes participantes. O sea que ellos están recomendando este tipo de cosas. Y curiosamente la flexibilidad puede ser ofrecida permitiendo demoras, de pagos diferidos, en fin. Y a eso yo diría que estoy totalmente en desacuerdo, que se puede ir adaptando a la necesidad de la persona según lo que mejor funciona para ellos. Ahora, normalmente este gráfico tiene los percentiles arriba para mostrar los retiros de fondos, pero no sé por qué no están. Bueno, recientemente
Hicimos un estudio en Chile y este gráfico ilustra el concepto de el pago con retiro de fondos tal como está el sistema en Chile. Es alto, no hay agrupación de riesgo, pero más adelante, a medida que aumenta el grupo de personas que aportan a este fondo común, el riesgo baja. Entonces, yo pretendo plantear cuánto recibirían con el plan tal como está diseñado. A medida, o sea, con este arreglo de compartir riesgos, todos reciben más dinero. Lo que decía la OCDE es que se puede combinar. Entonces dice, bueno, puedo aportar 50% acá y puedo aportarlos en un tipo de solución y otro en una solución de riesgo compartido. O sea que, como digo, que se pueda adaptar a las necesidades de cada uno de los clientes. Y por último, tengo un gráfico que muestra los resultados de un estudio que hicimos en Colombia hace poco y en Uruguay, y mostramos este pago con este acuerdo de riesgo compartido en comparación con renta vitalicia que está garantizada. Entonces, la línea punteada en rojo es lo que les correspondería con renta vitalicia conjunta, y pueden ver que también están los arreglos de riesgo compartido con este fondo de inversiones en Uruguay, y obviamente uno pretende recibir más. Entonces mostramos los percentiles correspondientes a cada opción y vemos que es muy probable que si uno no paga por esta garantía del ingreso vitalicio y permite que el riesgo se comparta entre todos los que participan, van a recibir un monto muy superior, en este caso de un 14% más, que coincide con lo que se dice en las investigaciones académicas. Es decir, que este 14% superior, igual que se muestra en el gráfico. El gráfico también muestra distintas situaciones de qué podría pasar que hace que suba o baje el monto que reciben. Uno de los problemas con esto es que la gente está totalmente de acuerdo con que los ingresos aumenten de un año a otro, pero no que bajen. Lo que quisiera decir de todo esto es que, a pesar de que en estas situaciones aleatorias que se van a dar de vez en cuando, es decir, que a veces van a recibir más y a veces menos, en comparación con la renta vitalicia, igual es mejor. Entonces, si están dispuestos a asumir el riesgo de algo de volatilidad, pueden tener una solución mejor. Y es una cuestión de preferencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Richard. Ahora le voy a pedir a Alexandre Vitorino que pase. Me voy a saltar la presentación por temas de tiempo, pero tienen ellos tu biografía. Nos va a presentar el concepto de los selfies adaptado a Brasil, ¿sí? Que ayer nos anunció con pompa y circunstancia el profesor Robert Merrick. Sí, adelante. Gracias. Estoy aquí para presentar una innovación financiera que se lanzó en enero de este año en Brasil, un nuevo bono del gobierno que complementa lo que ofrece la Seguridad Social de Brasil. Voy a comenzar mi presentación con la pregunta de por qué los ingenieros financieros no pueden ofrecer instrumentos sencillos a los ahorristas. Tenemos que dejar de culpar a las víctimas. Hacemos preguntas complicadas, como por ejemplo, ¿cuánto quiere ahorrar? ¿Cuánto quiere invertir?
y qué parte o cuánto va a necesitar usted para su estilo de vida futuro. O sea, no son preguntas normales que uno le puede hacer a un ciudadano común y corriente. Y no ahorran porque no tienen respuestas. Entonces nosotros, los que ofrecemos las soluciones financieras, somos los que trabajamos en la tecnología tras bambalinas y instrumentos que sean sencillos para la familia. Cuando compramos un auto, no tenemos que armarlo, queremos manejarlo, ¿no? Entonces, tiene que ser sencillo. En general, el Tesoro de Brasil lanzó Renta Más, que es un nuevo bono del Estado que está vinculado al CPI, al Índice de Precios al Consumidor de Brasil, y no paga cupones, paga capital de amortización en 240 cuotas mensuales que están vinculadas al IPC desde la emisión del bono. O sea, le da algo de flexibilidad, es decir, de tener una idea de un ingreso futuro que vamos a recibir durante 20 años a partir de una fecha en particular. Ahora, el Tesoro ofrece distintas opciones de renta más que empiezan a pagar a partir del año 2030 y hasta el 2065, o sea que va a abarcar a gran parte de la población de Brasil. Pero pueden ver que el flujo de capital es distinto que el otro plan, los otros, y presenta características interesantes que voy a detallar. Primero, es fácil de usar y el concepto se basa en el trabajo del profesor Merton, que está aquí presente, y otros colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar con el Tesoro Nacional de Brasil para presentar este instrumento. Y el concepto es el siguiente. Un instrumento financiero debe ser fácil de usar tal cuando uno lo compra, al igual que cuando uno compra un software. Uno no quiere tener que mirar manuales y tutoriales o recibir clases. ¿Por qué? Porque tiene que basarse en cosas que uno ya sabe. Entonces, para usar este instrumento hay que responder dos preguntas. ¿Cuándo me quiero jubilar? Todo tiene que tener un determinado plazo, ¿no? Y ¿cuánto quiero en ingresos complementarios? Si pueden contestar estas dos preguntas sencillas, van a poder utilizar este instrumento. Y les voy a decir por qué. Aquí tengo un ejemplo de el cálculo que utiliza el Tesoro Nacional de Brasil y que publica en su sitio web. Está en portugués, pero básicamente tiene que contestar algunas preguntas. Tengo, por ejemplo, 25 años y me quiero jubilar a los 65 y quiero tener, no sé, 2.000 o 2.500 reales en ingresos complementarios, y también tengo una cantidad determinada para invertir en breve. En el sitio web, a ver, uno puede ahí lo completé, 25 años actualmente, me quiero jubilar a los 65, quiero 2.500 reales, la tasa de interés es más o menos de 5 reales la tasa de interés, no, la tasa de cambio de 5 reales a $1, y luego les da la fecha de renta más que más se ajusta a sus necesidades. Perdón, ¿le pueden ver que habla el micrófono? Entonces, empiezan a recibir las cuotas a partir
de esa fecha, 2084. Acá tenemos la tasa de rendimiento, que es de 6,95% anual, y el vencimiento es, como digo, 2084. Y dice que tienen que adquirir 145,35 bonos de renta más para recibir esos 2.500 reales de ingresos adicionales de acá a 20 años. El primer pago va a ser en enero del 2065 por un valor de 100 reales. Están adquiriendo 0,38 partes, o sea, fracciones de un bono. Entonces, tienen que comprar 0,38 bonos hasta el mes en el que decida jubilarse, y a fecha de hoy, como es precio de mercado, les cuesta 79,53 reales por mes. Entonces, es una aplicación de cálculo bastante sencilla que facilita el Tesoro para hacer el plan de jubilación o de ahorro con renta más. Bueno, acá no se ve muy bien, pero hay 3 ecuaciones básicas que hay que hacer o que hay que tener en cuenta. La cantidad de renta más que tienen que comprar. También si tienen que es que el ingreso complementario deseado dividido por el valor de hoy de la cuota de renta más. Ese es el monto, la cantidad que tienen que comprar hasta el día que se jubilen. La segunda ecuación tiene que ver con cómo es el plan, es decir, cuántos bonos tengo que comprar, cuáles son los bonos que tengo que comprar para tener estos ingresos complementarios, menos los bonos que ya compraron. Entonces, ahí pueden ir haciendo la cuenta de cómo va el plan de inversiones. La tercera ecuación es muy sencilla también, que son los ingresos complementarios a los que ya accedieron. Y para eso tienen que multiplicar la cantidad de renta más que compraron por el valor de la cuota de renta más. Y ahí van a poder ver cuánto ingreso acumulado a futuro ya tengo. Si es demasiado o no, ustedes pueden ir viéndolo a lo largo de este periodo de acumulación. Acá vemos la diferencia entre un bono común y corriente y renta más. El bono común tiene un riesgo de reinversión de los cupones, mientras que renta más no. El bono común y corriente no tiene contemplada la desacumulación, mientras que en renta más sí hay un periodo de acumulación y luego de desacumulación combinados en el mismo instrumento. Y en el bono común uno no puede proyectar el nivel de vida que va a tener uno en el futuro, mientras que con renta más sí, porque uno puede ver cuánto acumular, porque compra la porción de renta más que compró por el monto de las cuotas y la cantidad de cuotas. Renta más también presenta ventajas para el gobierno. Se puede decir que el gobierno emitió un bono a largo plazo con un alto rendimiento, entonces, ¿cómo puede manejar esto con el tiempo? Renta más imita perdón, es que habla fuera del micrófono. Vemos que es como un sistema de vías de ferrocarril. Uno pone mucha inversión al principio y luego empieza a cobrar en las distintas estaciones. Ahí tenemos acumulación, inversión, desacumulación. ¿Qué sería?
el pago de la boleta. Entonces, el gobierno asume dos riesgos. Si la gente es pobre, el gobierno se encarga y es un riesgo que ya corre el gobierno. Y el segundo riesgo que asume el gobierno es mejorar los fondos, sobre todo para infraestructura, con lo que hace que Brasil sea más vulnerable porque no tenemos que importar ahorros del extranjero porque tenemos nuestra propia fuente de ahorros. Las aseguradoras pueden canjear renta más por instrumentos vitalicios. Todavía no está diseñado así. Esto es lo que quisiéramos hacer. Renta más puede ser el activo principal de cualquier sistema sofisticado de ingresos complementarios. También los bancos pueden aceptar renta más como garantía para financiar préstamos a los clientes y ahí uno puede aprovechar los mercados de capital. Y los fondos de pensión también pueden invertir en renta más. Se hace a través del tesoro directo. No es para inversionistas institucionales, pero más adelante los fondos de pensiones sí pueden invertir en renta más si el gobierno se los permite. E incluso hay algunos planes obligatorios, como tenemos en Brasil, FGTS y fondos de protección en caso de despido. Y hay otros instrumentos en los países que promueven este debate del nivel de vida a futuro. Con respecto al riesgo, renta más no cubre el riesgo de longevidad, o sea, es un bono fijo. Entonces, pueden tener instrumentos vitalicios para la familia y cada familia va a tener su propia tasa de inflación. Acá tenemos, como digo, el promedio es el CPI de Brasil, o el IPC, mejor dicho, el índice de precios al consumidor. Pero esto nos permite hablar de ALM, o sea, la gestión de la responsabilidad con los activos, es decir, bonos que tienen mucha duración y básicamente podríamos crear un sistema en el que los ingresos por renta más podrían invertirse en infraestructura, en educación y en el Estado de Derecho y de esa manera crear un entorno de crecimiento sustentable para la economía de Brasil. Renta más se basa en selfies, que es algo que creó el profesor Merton, y la diferencia principal entre la propuesta original y la del Tesoro es que los selfies están vinculados al índice de precios al consumidor, que es algo que no teníamos en Brasil. Y renta más está vinculado entonces al IPC oficial. Es importante entonces crear este tipo de índice, como por ejemplo el índice de ingreso per cápita, porque los índices de inflación están vinculados a una canasta rígida de bienes y servicios y el precio en el mercado que cambia de vez en cuando. Cuando se crea un índice de precios al consumidor que está vinculado al consumo per cápita, automáticamente puede ver cuáles son las preferencias, el efecto de sustitución, los nuevos productos y mercados y también cambios de precio. O sea que es mucho
mejor tener el consumo futuro que el IPC, pero es algo que tenemos que todavía desarrollar. Entonces, estas propuestas parecidas se presentaron a de muchos países como Colombia, India, Italia, Corea, España, Turquía y el Reino Unido. Acá tenemos a unas damas muy amables que nos dicen que hay muchos países que están leyendo esta propuesta. Y lo más importante de Renta Más es que se lanzó en enero de este año y que tenemos más de 36.000 inversionistas nuevos en Renta Más, que es un enorme logro, y más de 120 millones de dólares en bonos vendidos, así que el Tesoro Nacional está muy conforme y, y puedo oír a los jóvenes en el recinto cambiario que habla de qué hacemos, compramos un auto nuevo o más Renta Más. Y esa es la realidad. Es decir, prestar atención, sobre todo porque las tasas en Brasil son demasiado altas y esto los puede beneficiar en este momento. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, soy Alessandro Vitorino y me pueden ubicar en LinkedIn. Soy fanático de los bonos, así que si quieren hacerme alguna pregunta del tema, por favor, me avisan. Espero que hayan disfrutado mi ponencia. Gracias. ¿Nos pueden dar micrófono? Ay, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta para cada uno de los... En realidad no tenemos tiempo para una pregunta, pero para ser justos con los panelistas, lo voy a hacer y voy a empezar con Shaska, que sé que tiene que ir al aeropuerto, así que tan corto como tú lo decidas, Shaska. La pregunta de la audiencia es, ¿cómo logramos una taxonomía verde homogénea entre jurisdicciones? Parece de lo más relevante a la luz de la operación global de las gestoras de activos internacionales. ¿Quién preguntó eso que me está complicando la vida? Anónimo. Muy buena pregunta. Eso es algo en lo que estamos trabajando. El PRI tiene un proyecto que se llama Data Convergence. Nuestro rol no es tanto en desarrollar el taxonomy, sino que ver la información en que los inversionistas van a introducir a la taxonomía. Estamos viendo que está la organización como ISSB, que están trabajando para esos métodos, porque ese es el challenge más grande que tenemos, el no tener consistencia en data, en comparabilidad, pero a medida de que hay más regulaciones en los mercados, tenemos el ISSB y por ejemplo, el Security Exchange Commission en los Estados Unidos está también usando el TCFD, el framework de TCFD como base, al igual que el ISSB. Entonces, a medida que nos vayamos uniendo a estos frameworks y que cada quien vaya a bordo, va a haber más congregación alrededor de la data y la comparación y estandarización. Muchas gracias, Shaska. Sé que tienes que ir al aeropuerto, así que quizá te podemos liberar. No, a este punto ya me dejó el vuelo. Ah, bueno, perfecto. Ok, una pregunta para Richard Fulmer. ¿Cómo podemos implementar productos modernos en las opciones de pensión de programas de pensión financiados individualmente en América Latina? Una pregunta muy amplia. Es algo que estudiamos decididamente. Nosotros trabajamos en el terreno, o sea, tenemos mucha teoría, pero luego tenemos que ponerlo a prueba y administrar todo con el tiempo. Pero en breve, entonces diría que hay que pensarlo desde un punto de vista holístico, es decir, cuál es el primer pilar, cómo funciona el sistema. Entonces, por ejemplo, parte del trabajo que hicimos hasta ahora tenía como idea, o sea, es como la analogía de manejar. Todo el mundo sabe manejar, entonces si una automotriz lanza un modelo nuevo, se basa en la misma estructura general que la anterior. Entonces, en vez de inventar todo de cero, digamos, bueno,
aprovechemos parte de lo que ya existe y funciona, o sea, las mismas inversiones que tenemos en el país, y démosle a la gente la opción de compartir el riesgo. En algunos países pueden decidir por hacerlo obligatorio, no sé, pero tiene que haber trabajo de administración y algoritmos para ver cuál sería el pago. Así son los beneficios definidos, pero bueno, yo diría que hay que diseñar la solución, y mi empresa entonces analiza distintas opciones de diseño y luego tenemos que ver qué se decide implementar. Y si la gente tiene la opción, tiene que tener suficiente conocimiento e información para poder tomar la decisión. Y como dijo un colega anterior, hay distintas maneras de ayudar a la gente a hacer esto, ya sea con soluciones digamos, de formación, o países que opten por la vía obligatoria. Es decir, parte de lo que aporta para jubilación se va a destinar a esta solución. Gracias, Richard. Y tengo varias preguntas para usted, Alexandre, pero la voy a tratar de combinar. ¿Puede, por favor, contarnos cómo fue el proceso de diálogo y cómo empezó el proceso? ¿Estaban convencidos? ¿Qué tipo de preguntas tenían? Cuando Brasil introdujo el Renta Más, ¿esto exigió un cambio en la legislación o fue por decreto? Y por último, el índice de asimilación. ¿Cuántas personas lo han comprado? O sea, ¿cuántas personas lo han comprado? We have more than 36,000 new investors 35,000 nuevos that inversionistas bought han Renda+, comprado Renda that have Más bought Renda+ desde since enero. O January. sea que So it was launched in January, no? So it's es a una buena good cifra. figure, no? Y And para lanzar el Renda Más it was just se hizo un decreto simplemente signed firmado by por the el presidente president en in aquel that entonces, time, that que era el was señor Mr. Bolsonaro, to quien create creó technically técnicamente a un new nuevo bond. bono, It's the que es bond is NTNB. That's not No a es un bono Tesouro del Tesoro Nacional de la Serie serie B, B, sino but que Renda+ Renda is Más es subsidiary un P1. subsidiario So P1, o sea que technically técnicamente it calls se llama NTNB1. NTNB1 It y was fue just a simplemente decree. por decreto. But Pero el Tesouro Tesoro Direct Directo Platform fue is a una joint venture empresa between the conjunta entre el National Tesoro Treasury Nacional and y P3, B3 is que es stock and una futures acción en markets, futuros, en the mercados futuros, exchange que, in São que Paulo. está en la bolsa de Sao Paulo. Also they use Y utilizan el central sistema bank del Banco system Central to para trade and comprar y custody vender estos government bonos del bonds gobierno que se llama called Selic. CELIP. So Tienen they have que to put all the reunir a technicians todos los together técnicos to y create crearon a este new nuevo bond bono in the en el Tesouro Tesoro. Direto platform. So it was Fue like como 1 year un hard año, work of the technicians. No, but we cannot. pero There's no need no, to no es change. necesario cambiarlo, es It was simplemente just a un decreto presidential decree. presidencial. Bien, muchísimas Thank you very much. gracias. Please Y acompáñenme a todos put your hands a together darle for un Muchísimas agradecimiento a gracias. todos, al Gracias, panel. panel.